Bienvenidos a Desvendando Noticias. Probablemente han escuchado la palabra electromagnetismo y se han quedado como yo, no entendiendo qué es realmente en detalle. Para este video tomamos segmentos de nuestra serie Reseteo MCOE que explican a detalle lo que podría ser este concepto. David Lapointe, un científico e investigador independiente, revolucionó el concepto de electromagnetismo después de realizar una serie llamada Campus Primer entre 2012 y 2013. Según lo que él narra, la serie consta de 5 partes. Sin embargo, solo hay 3 disponibles en su canal. Realmente no estamos seguros si parte 4 y 5 nunca fueron publicadas o si quizá fueron quitadas de YouTube después. Aún así, las 3 partes disponibles explican de una manera muy clara sus descubrimientos de lo que es el electromagnetismo. Sus experimentos consisten en tazones de forma de cúpula o domo, con un agujero en su parte angosta. Estos tazones están debidamente patentados, por cierto. Con estos tazones él realiza 2 tipos de experimentos. Uno, en una cámara al vacío, donde aplica un alto voltaje para poder manipular un flujo de plasma. En el proceso de este experimento, la luz producida por el plasma revela figuras geométricas como bastras, discos, esferas y jets de eyección tipo cónico o espiral. Los otros experimentos son realizados fuera de la cámara del vacío. Los tazones son usados para identificar delimitación del campo electromagnético usando la interacción de bolas metálicas con los tazones. En sus resultados queda claro que la forma de cúpula, domo o media esfera es un componente esencial del electromagnetismo. Al igual que las fuerzas que lo rigen, es un asunto de polaridad positiva o negativa. De hecho, David Lapointe aboga para que el concepto de electrones en química sea reevaluado a causa de estos experimentos. Sin más preámbulos, vamos a las secciones que escogimos de su serie para explicar el electromagnetismo. Aquí vemos la representación de un solo fotón de luz. Los científicos entienden muchas de las propiedades de la luz, pero la luz aún tiene algunos misterios que nos dejan perplejos. Thomas Young demostró por primera vez la naturaleza ondulatoria de la luz en 1803 con su famoso experimento de doble rendija, y desde entonces las mentes más importantes del mundo han debatido qué significan realmente los resultados de este experimento. Aunque el experimento de la doble rendija de Young se repite muchas veces todos los días, siempre nos queda la misma pregunta desconcertante que se dirige al núcleo de la mecánica cuántica e incluso a nuestra propia comprensión de la materia. ¿Es la luz una partícula o una onda? Los experimentos han revelado que la luz tiene las propiedades de una partícula y una onda, pero ¿cómo puede ser tanto una partícula como una onda? Entonces encontramos que este es el caso para toda la radiación electromagnética y toda la materia. Esto deja a las mentes más brillantes del mundo aún buscando respuestas a esta pregunta básica. ¿Es la materia una partícula o una onda? En esta serie de videos se te mostrará la solución a nuestro dilema. De hecho, estás viendo la solución en este momento. Los campos que se muestran alrededor del fotón verde son campos electromagnéticos de polaridad opuesta, con el campo rojo con orientación magnética norte y el campo azul con orientación magnética sur. Se demostrará que esta es realmente la forma en que los campos magnéticos están estructurados en torno a toda la materia. Esto se aplica desde las partículas más pequeñas que hemos descubierto hasta las estructuras más grandes en el espacio. Si tuvieras que medir estos campos con una brújula, sus campos magnéticos serían idénticos a los campos magnéticos de un imán de barra.
Esto también significa que cuando medimos los campos magnéticos de la materia con otros métodos en el laboratorio, también asumimos que la materia tiene un campo magnético tipo imán de barra, pero esta suposición fue un error. Entonces hasta ahora hemos supuesto incorrectamente que los electrones y otras materias tienen una forma de campo magnético como se muestra en este dibujo. Pero debemos darnos cuenta de que los campos alrededor de un electrón, así como de otra materia, son en realidad dos campos electromagnéticos opuestos en forma de tazón. A menos que comprendamos adecuadamente esta estructura básica de campo magnético, nunca podremos comprender adecuadamente las fuerzas fundamentales de la materia desde lo subatómico hasta lo galáctico. En esta presentación se te mostrará que corregir este malentendido básico de los campos magnéticos también explica la mayoría de nuestros problemas en física y astrofísica. Creo que esta estructura de campo magnético es una propiedad intrínseca de toda la materia. Por lo tanto, no puedes tener una partícula de materia a menos que estos campos magnéticos estén allí para formarla y limitarla. Para comprender mejor estos campos magnéticos y validar esta nueva teoría, se realizaron cientos de experimentos utilizando una cámara de vacío y emisores de campo magnético con forma de tazón especialmente construidos. Cuando se aplican 70.000 voltios de electricidad, aparecen las formaciones de plasma que estás viendo ahora. Se utilizó una variedad de gases de purga en estos experimentos. Esto incluye aire ordinario, argón, hidrógeno y helio. El espaciado y la orientación de los emisores de campo magnético también variaron de muchas maneras. Los emisores de campo magnético se suspendieron en una línea de microfilamento no conductora de alta resistencia unida a soportes magnéticos en la superficie interna de la cámara de vacío. Luego, para mantener estos soportes en su lugar, se utilizaron imanes de alta resistencia en la superficie exterior de la cámara de vacío. Esta configuración permite el ajuste de los emisores de campo magnético mientras se ejecuta el experimento. Las pequeñas líneas de soporte de microfilamentos también ofrecen una perturbación mínima del flujo de plasma alrededor de los campos y por lo tanto resultados experimentales más realistas. Se utilizó una variedad de emisores de campo magnético en forma de tazón en estos experimentos para revelar cómo el cambio de la geometría de los emisores de campo afecta a la materia a su alrededor. Como puedes ver claramente aquí, un cambio en la geometría del emisor de campo magnético también da como resultado un cambio en la forma de la formación de plasma dentro de la cámara de vacío. Al ajustar la configuración de exposición en la cámara, se revela un patrón en forma de X entre los emisores de campo magnético que es increíblemente similar a la forma de la nébula del cuadrado rojo. Incluso puedes ver la forma del tazón de los campos magnéticos en la nebulosa del cuadrado rojo. Luego veremos cómo estos emisores de campo magnético en forma de tazón hacen que tanto las bolas magnetizadas como las no magnetizadas formen matrices increíbles como se muestra aquí. Lo único que mantiene estas bolas en posición son los campos magnéticos que emanan de estos dos tazones. ¿Podría ser realmente esta la forma en que las estructuras atómicas y moleculares se explican adecuadamente? Eso creo. Echemos un vistazo a las fuerzas que actúan en el área del núcleo de estos campos magnéticos en forma de tazón. Aquí se muestran bolas de acero ordinarias no magnetizadas de 5 milímetros.
Estos campos magnéticos en forma de tazón inducen un campo magnético en cada bola de acero, lo que hace que se repelen entre sí mismas, mantienen juntas las bolas de acero. Por lo tanto, esta fuerza misteriosa no solo hace que las bolas de acero se empaqueten juntas, sino que también las mantiene separadas. Se hace esto mientras al mismo tiempo forma un patrón geométricamente equilibrado, tal como lo encontramos dentro de los átomos y las moléculas. Observen la vibración de todas las bolas de acero a medida que se agrega cada bola nueva al área del núcleo. Lo que vemos en el trabajo aquí es lo que creo que realmente se definiría como la fuerza fuerte. Luego veremos algunas investigaciones increíbles de vanguardia realizadas por científicos de IBM. Esta es una imagen de microscopio de fuerza atómica de la estructura real dentro de una molécula de nanografeno. Ahora vemos la imagen de la molécula de nanografeno superpuesta sobre la matriz de bolas de acero que se formaron en el área del núcleo de los campos magnéticos en forma de tazón. Ahora echemos un vistazo a cómo estas bolas de acero no magnetizadas forman patrones orbitales alrededor de estos emisores de campo magnético en forma de tazón. Observen nuevamente cómo incluso en el área orbital, estos campos magnéticos hacen que las bolas de acero se junten y al mismo tiempo se repelen entre sí. Incluso las bolas de acero no magnetizadas de 25 milímetros siguen estas mismas reglas. Creo que es hora de reevaluar nuestras teorías de la estructura atómica y las fuerzas que trabajan en ella. Como pueden ver, se colocó una amplia gama de bolas de acero alrededor de estos campos magnéticos con los mismos resultados. Aquí vemos bolas de acero no magnetizadas de 5 milímetros que forman una compleja matriz de orbitales alrededor del núcleo. Observen cómo todas las bolas de acero se repelen entre sí. Verter bolas de acero de 2 milímetros en los tazones grandes revela las verdaderas fuerzas que actúan en la nébula del Cangrejo del Sur. Se utilizó una amplia variedad de métodos para estudiar los campos magnéticos que emanan de estos tazones. Aquí vemos ferrofluido en el trabajo que muestran los patrones magnéticos formados dentro de estos emisores de campo magnético en forma de tazón. Al prepararme para esta investigación, reflexioné sobre qué otras geometrías de los emisores de campo magnético en forma de tazón serían beneficiosas para mi investigación. Estudié cuidadosamente las estructuras en el espacio para orientarme en el diseño de un nuevo emisor de campo en forma de tazón. Desde las estructuras en el espacio hasta las estructuras de materia reveladas en las colisiones del Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, se consideraron todas las fuentes de datos.
Estudié cuidadosamente la sorprendente investigación en curso en el Gran Colisionador de Hadrones y encontré una gran cantidad de evidencia de esta teoría en las colisiones allí. Ahora, al revisar un video del CERN, noté algo bastante extraño y no estaba en los datos de las colisiones. Tenía la forma del edificio más reconocido del CERN, The Globe of Science and Innovation, en Ginebra, Suiza. No solo era una forma de tazón, sino que el diseño del edificio también tiene un agujero en la parte superior de la cúpula, exactamente como lo exigiría mi teoría. Así que hice un modelo a escala magnética del domo CERN, coloqué un conjunto de ellos en mi cámara de vacío y lo encendí. Estos tazones CERN no solo formaron una forma esférica en el centro de la reacción, sino que también formaron un disco de plasma alrededor del núcleo, así como chorros de eyección a lo largo del eje. Luego, después de ejecutar los experimentos durante unos días con los tazones del CERN, se sacaron de la cámara de vacío y se fotografiaron, revelando patrones que ves aquí. Luego, una vez que nos dimos cuenta de que el patrón clave requerido para esta teoría se encontró en el domo del CERN, también se descubrió que el CERN no era el único lugar con el patrón requerido. El patrón ha estado allí durante siglos en el Panteón de Roma, que se conoce como la bóveda de los cielos. Luego, la forma requerida también se encontró en la Basílica de San Pedro. Entonces uno de mis favoritos fue encontrado en la Catedral de San Pablo en Medina, Malta. Observen a los ángeles que rodean el agujero en la parte superior de la cúpula y compárenlo con el anillo brillante que se encuentra dentro de los emisores de campo magnético en forma de tazón en la cámara de vacío. ¿Por qué estos ángeles están en llamas exactamente donde deberían estar? Mucho más sobre este domo y los otros más adelante en esta serie de videos. A veces Dios nos da una señal si solo prestamos atención. A veces incluso pone esa señal sobre el Capitolio de los Estados Unidos. Echaremos un vistazo a Newgrange en Irlanda. Esta estructura es anterior a Stonehenge por más de 200 años y sin embargo también contiene detalles increíbles relacionados con esta nueva teoría de la estructura de toda la materia. Aquí tenemos la variedad de emisores de campo magnético que se utilizaron en mi investigación y esta serie de videos. Todos estos emisores tienen las mismas propiedades básicas, pero varían en tamaño, geometría e intensidad del campo magnético. El diseño y la construcción de estos emisores de campo están cubiertos por patentes que se han presentado tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. Observen cómo estas bolas de acero ordinarias, no magnetizadas, se mantienen en su lugar en el centro o núcleo de estos emisores de campo. Esta animación muestra un tazón magnético. En el fondo del tazón encontraremos tres subestructuras magnéticas. Ahora cortaremos el tazón para obtener una mejor vista de estas subestructuras magnéticas. He llamado a estas subestructuras la cúpula de confinamiento, el anillo giratorio y el anillo de ahogo.
Una brújula normal es demasiado grande para mapear adecuadamente los campos dentro de los tazones magnéticos, por lo que se fabricó una brújula magnética mucho más pequeña para mapear los campos dentro y alrededor de los tazones magnéticos. Las flechas rojas y azules que se muestran aquí indican la orientación magnética y la dirección del flujo de materia dentro y alrededor del recipiente magnético. Las flechas rojas indican el norte magnético, las flechas azules indican el sur magnético. Aquí vemos que se ha utilizado una esfera magnética para revelar la forma del domo de confinamiento. Entonces, tal como vemos en los experimentos de plasma en la cámara de vacío, vemos que estos chorros de eyección comienzan en la parte superior del domo de confinamiento y salen disparados del recipiente en línea con el eje del recipiente. Luego, cuando tomamos este conocimiento y lo aplicamos al púlsar de vela, encontramos una validación increíble de esta teoría. Observen cuán perfectamente coinciden la forma del tazón, el anillo giratorio y los chorros de eyección con la estructura del pulsar de vela. Una vez más vemos que se usa una esfera magnética para revelar la forma del domo de confinamiento en el fondo del recipiente magnético. La única forma de que la esfera magnética se meta debajo del domo de confinamiento es que ingrese con el anillo giratorio en la base del domo de confinamiento. Una vez debajo del domo de confinamiento, la esfera magnética queda atrapada debajo del domo de confinamiento. Si la esfera magnética es forzada por encima del domo de confinamiento, vemos que es expulsada hacia arriba y luego nuevamente sostenida por encima del domo de confinamiento por las fuerzas magnéticas dentro del recipiente. Ahora veremos la función del anillo de ahogo. Aquí se muestran bolas de acero que se mantienen en su lugar en el anillo de ahogo. Las bolas son libres de girar alrededor del anillo de ahogo, pero resisten salir por el fondo del tazón o volver al tazón. El flujo de materia se ahoga en el anillo de ahogo, por eso lo llamo el anillo de ahogo. El anillo de ahogo en el fondo del recipiente azul o en el recipiente magnético sur funciona exactamente igual, excepto que se invierte la polaridad magnética de la materia ahogada. Así que aquí en el fondo de este recipiente, en la cámara de vacío, el anillo brillante está en el anillo giratorio. En esta vista, vemos cómo se ahoga el flujo de plasma a medida que atraviesa el orificio en el fondo del recipiente. Este es el anillo de ahogo en el trabajo que limita el plasma magnéticamente en una corriente estrecha.
Ahora vamos a echar un vistazo a otra subestructura magnética que existe debajo del fondo del recipiente magnético. Me refiero a esta área como el punto crítico. El punto de inflexión está en línea con el eje del tazón. Aquí vemos que la microbrújula se usa para mostrar cómo el punto de giro cambia la orientación magnética de la materia en el punto de cambio. Más allá del punto de flotación, la materia se mantiene alejada del fondo del recipiente, pero dentro del punto de flotación la materia se arrastra hacia el fondo del recipiente. Esta repulsión del punto de giro es la razón por la que vemos la expulsión de materia desde el fondo del pulsar de vela. En enero de 2013, el Observatorio de Rayos X Chandra lanzó esta serie de imágenes que muestran el flujo de materia alrededor y dentro del pulsar de vela. Como pueden ver claramente, la materia se expulsa desde la parte superior y desde la parte inferior del pulsar de vela. La mayor parte de la materia que sale de la parte inferior del pulsar de vela luego se mueve hacia la parte superior del recipiente magnético, donde fluye hacia el anillo giratorio. Incluso pueden ver la evidencia de la cúpula de confinamiento sobre el aro giratorio en el fondo del tazón magnético del pulsar de vela. A pesar de lo que nos han dicho, la pulsación del pulsar de vela no se debe a un neutrón que gira rápidamente. Eso es justo lo que se teorizó antes del descubrimiento de los campos magnéticos en forma de tazón. En un campo magnético en forma de tazón, el domo de confinamiento intenta constantemente confinar toda la materia debajo de él, pero cuando la energía de esa materia confinada se vuelve demasiado grande, parte de esta energía confinada escapa. Ubicado en la parte superior de la cúpula de confinamiento, en su punto más débil, y aquí es donde escapa esta energía confinada. En otras palabras, este punto en el domo de confinamiento actúa como una válvula de alivio. Si googlearan válvula de alivio de vibración, verán que las válvulas de alivio pueden llegar a un punto donde liberarán presión en pulsos muy rápidos. En otras palabras, las válvulas de alivio oscilarán. Dado que el domo de confinamiento está actuando como una válvula de alivio, puede llegar a un estado en el que está pulsando rápidamente a medida que libera una explosión de energía, y luego se cierra nuevamente cortando el flujo de energía que se libera. Dado que el domo de confinamiento funciona como una válvula de alivio electromagnética, puede liberar esas explosiones de energía a frecuencias muy altas. Entonces los pulsos de energía pueden liberarse rápidamente y luego detenerse inmediatamente por la acción del domo de confinamiento. Es por eso que algunos pulsares exhiben estos pulsos rápidos de energía que pueden detenerse repentinamente y luego reiniciarse horas o días después. Si observamos cómo funcionan estos campos magnéticos en forma de tazón en la cámara de vacío, vemos que también emiten energía en pulsos rápidos. En esta parte se apreció cómo una forma geométrica cónica se forma tanto en la parte posterior como en la parte inferior de los campos electromagnéticos. La figura cónica superior pareciera que fuera la salida de energía de los campos electromagnéticos, y la parte inferior pareciera que fuera la versión reversible de esta salida de energía. David Lapointe hace comparaciones de las formas geométricas que forman los campos electromagnéticos con fotos oficiales de astros. Estamos claros que NASA y la astronomía nos hablan de billones de años luz con muchos de estos objetos por un asunto de control, pero lo que nos presenta David Lapointe más bien sugiere que son fenómenos electromagnéticos no muy lejos de nuestro plano, que quizá la esencia del electromagnetismo está en todos lados y que el domo, esfera celeste o la capa que sea que esté arriba de nosotros está llena de ellos, y con todos esos telescopios de alto alcance se pueden apreciar mejor. De igual manera, al poder apreciarse las luminarias con más detalle, usando una cámara P900 por ejemplo, me hace pensar de un centro
y lo que estaríamos viendo quizás sería la parte tanto ancha como angosta de una de esas figuras cónicas de salida de energía. Acá un ejemplo de la estrella Arcturus, que tomé con una cámara Nikon P900 el 7 de septiembre de este año. Definitivamente se observa un centro y una actividad energética alrededor de ese centro. Esta forma cónica de los campos electromagnéticos ha sido interpretada como una forma que está presente a simple vista en nuestro plano. Brian Austin Lambert, del cual hemos hablado de su teoría del reseteo M-COE, propone que esa figura cónica también representa una figura de espiral, y que esa figura la podemos encontrar en muchos lugares a nivel micro y macro de nuestro plano. La estructura de movimiento de la base de todos los fluidos es un flujo en espiral: agua, plasma, gases, aire, etc. El agua siendo vertida de un pichel, espiral. Mira la próxima vez que viertas agua. El drenaje de agua en un fregadero, espiral. El agua en un remolino marino, espiral. El drenaje de agua visto desde abajo, espiral. El agua que drena la orina por el inodoro, espiral. Ok, de regreso al movimiento de fluidos, también con el aire, como este tornado, espiral. El aire en forma de sistemas cíclicos de tormentas, espiral. Igual como el plasma, como esta bola de plasma, cada brazo gira en forma espiral al punto en el suelo. Plasma como esta galaxia espiral, espiral. Sí, estoy totalmente consciente que las galaxias no son reales, pero esta imagen sí lo es. Plasma como esta imagen de otra estructura arriba de nosotros, espiral. Plasma como esta imagen de un chorro de eyección sobre nosotros, espiral. ¿Recuerdan la regla de la mano derecha de electricidad? Las espirales son un fenómeno electromagnético basado en esta regla. Verás claramente cómo esta nueva teoría explica la estructura no solo del Sol, sino también de toda la materia, desde electrones a átomos, moléculas, planetas, estrellas, nébulas e incluso galaxias enteras. Alrededor del eje de los campos magnéticos en forma de tazón encontramos que estos campos harán que la materia forme estas formas poligonales regulares. En el anillo de bolas de acero alrededor del núcleo en esta imagen también podemos ver este efecto poligonal. Como pueden ver, la mayoría de los misterios de Saturno son muy fáciles de explicar cuando se aplica a las teorías que aprendimos en los campos primer.
Al lado del asterisco rojo, observen las manchas oscuras en Júpiter a medida que giran. Ahora observen este mismo tipo de flujos en los tazones en la cámara de vacío. Pueden ver los dedos de plasma en el recipiente inferior en esta imagen. Luego, con los tazones más grandes también vemos este mismo tipo de patrón junto a la esfera brillante. Entonces, al aplicar las teorías presentadas en la serie Campus Primer, podemos ver que ahora tenemos una explicación muy lógica para los patrones que observamos en la superficie de Júpiter. Se revelaron las fuerzas que actúan en los restos de supernova de tipo burbuja. También vimos que la burbuja en la nebulosa de la burbuja se explica fácilmente usando las teorías presentadas en los campos Primer. Después de mostrarles este resumen enfocado en el electromagnetismo de lo que David Lapointe expone en 3 horas en su canal, esperamos que el concepto haya quedado aún más claro. No hay duda que sus experimentos revelan la naturaleza del electromagnetismo a nivel micro, macro e incluso el observable hacia el cosmos, y nos ofrecen un punto de vista que usualmente no vemos ni en la ciencia oficial ni tampoco en otros entornos independientes. De ahí que sus proyectos son únicos. Para finalizar, me gustaría escuchar sus interpretaciones de estos experimentos. Creo que abren todo un espectro de interpretaciones y nos animan a seguir investigando. De hecho, el video más reciente del canal de David Lapointe, 7 años después, son sus resultados de usar estos tazones para producir energía libre. El link estará en la descripción. Si les gustó el contenido del canal, no olviden suscribirse, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.